¿Qué onda mis suculentos otakus? Yo soy el Julius. Y yo soy Betín, y bienvenidos a Sugoi Otaku Club. En esta ocasión nos incursionaremos en uno de los géneros más comunes para el anime. Y no estoy pensando en los que empiezan con gen y terminan con la palabra tai. Dejes ahí, cochino, sino un isekai. ¿Cansado de tu vida tan monótona? ¿Quieres un nuevo respiro? ¿Sufres de bullying o acoso en la vida? Pues no busques más. La respuesta a todos tus problemas está aquí. Camión Kun, el rápido y a veces indoloro, transporta nuevos mundos llenos de fantasía y magia. En esta ocasión tendremos un isekai con un harem. ¡Sí! Pero no cualquier harem, es uno inverso. Eso no me lo esperaba. Y aún así también hay waifus y momentos yuri para los que disfrutan de esto. Así que traemos este fantástico anime llamado Otomegei no Hametsu Flag Shika Nai Akuyaku Reiyo ni Tensei Shite Shimata. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! No entendí. O como todos lo conocen, el anime de Bacarina. La historia nos relata la historia de una chica japonesa, que por azares del destino, Camión Kun elige para transportarla a un isekai. Uno que la chica conocía, el de un videojuego llamado Fortune Lover, en el cual tiene como objetivo conquistar chicos guapos y hermosos, para salvar a la heroína. Uno pensaría que ella reencarnaría en la protagonista, pero desafortunadamente ella reencarna en la villana. ¿Por qué me persigue la desgracia? Su nombre es Katarina Claes, niña orgullosa y malcriada y que solo busca la atención de sus padres para que la consientan. Ellos le presentan al príncipe Giordo Stuart, un chico reservado y que por dentro esconde una faceta sádica y poco amable. Caminando con él, se tropieza y se da un golpe bastante fuerte. ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! Y debido a esto, recuerda su vida pasada, y vuelve a ser esa chica otaku y tonta que era antes, lo que impresiona a todos, ya que la personalidad de Katarina da un giro radical, y no pueden creer que sea ella. Giordo se siente un poco culpable. ¿De qué? Por andar caminando juntos. Ella tropezará y le propone matrimonio en el futuro, porque le dejó una cicatriz, y piensa que nadie la va a querer por eso ahora. Ella, como no le prestó atención, acepta sin darse cuenta. Mientras tanto, en su mente empieza el debate de qué hacer, porque ella conoce el mundo en el que está y su destino, el cual puede ser la muerte o el exilio. Empieza entonces con la idea de poder sobrevivir sola, ya que piensa que será exiliada en el mejor de los casos, y entrena su magia de tierra, pero no es nada buena, así que empieza a cultivar por consejos de su abuela en su vida pasada, y aprende esgrima por si tiene que defenderse de Giordo, ya que él la mata en el juego de la ruta mala. Después conoce al segundo chico a conquistar en el juego, o como dice ella, punto de inflexión, Kit. En el juego Katarina le hizo la vida imposible de niño y debido al trauma lo vuelve un mujeriego que no le importan los sentimientos de las mujeres hasta que conozca a la heroína, pero Katarina decide hacer todo lo contrario, lo quiere consentir y hacerlo sentir querido por ella para no tenerlo enemigo de grande. Hay un accidente al mostrarle magia de tierra avanzada, ya que Kit es muy bueno, pero no sabe controlarla, y cuando iba a cerrar su corazón a todos, Katarina los salva y eso provoca que sienta algo por ella. Oigan, ¿quién dejó aquí la cebolla? Ya siendo hermanos, van a fiestas juntos de la realeza. ¡Qué elegancia la de Francia! Y en una, conoce a una chica llamada Mary Hunt, la cual no es muy querida en su familia, pero sabe de agricultura porque cuida flores, y eso hace que llame la atención de Katarina, ya que le pide ayuda y consejos para sus cultivos. Esto provoca que sean muy buenas amigas, incluso Mary tiene una obsesión con Katarina y la ama demasiado, aunque en el juego ella es rival para conquistar al siguiente chico, Alan Stuart, el hermano del príncipe y el tercer chico a conquistar. Él tiene un carácter fuerte y está enojado con Katarina, ya que piensa que se está ligando a Mary, cuando ella está comprometida con él. De ahí surge una relación de rivalidad, donde siempre te reta a Katarina para vencerla, trepando árboles. ¡Es un macaco! ¡Macaco! ¡Olha o macaco! ¡Olha o macaco! Total, que Katarina le enseña a divertirse más y que deje de compararse con su hermano, ya que todos piensan que Giordo es mejor y esto provocaba que él sintiera celos o se sintiera inferior. Lo ayuda a descubrir que es un genio con el piano y él tendrá cosas que Giordo no tendrá. En otra fiesta conocen a dos hermanos, Nicole y Sofía Scart. Él es uno de los chicos a conquistar en el juego. Es súper apuesto para todas y se derriten por él, pero a su hermana al contrario la tratan como a un fenómeno,
debido a que tiene cabello blanco y ojos rojos. Piensan que es un demonio. Katarina la salva al intentar escapar de un perro y de ir al baño, pero descubre que Sofía es una amante de las novelas, lo cual hace que recuerde a su mejor amiga de la vida pasada, ya que ambas eran fans de leer novelas y juegos. Se encariña mucho de ella y como siempre se la termina ligando sin querer. A eso se le llama estrategia. Y su hermano, al ver que por fin hace una verdadera amiga, le toma aprecio a Katarina por aceptarla como es y no por su posición. ¿Qué? ¿No las había quitado? Todos forman su grupito de amigos, y pasan los años y nuestros protagonistas crecen. De ahí se trasladan a la academia, para aprender magia, esgrimas y cosas de burgueses. Es ahí donde se encuentran al último punto de inflexión, la protagonista del juego, Maria Campbell, quien es una plebeya que obtuvo magia de luz, una magia muy rara y poco común, más siendo una plebeya, que generalmente no tienen magia. Está en una crisis Katarina, ya que no sabe qué hacer, si ayudar a que se enamoren de ella, hablar con ella o evitarla. Pasa muchos días en el consejo estudiantil donde el presidente Sirius y María trabajan juntos. Un día, mientras busca algo que comer, ve cómo a María le hacen bullying, y ella le defiende debido a que iban a pisar su comida que ya había preparado, y eso la hizo enojar bastante ya que come mucho. A partir de ahí, María se vuelve su amiga y empiezan las rivalidades de todos contra todos para conquistar a Katarina, sin que ella se dé cuenta de nada porque es muy torpe. De ahí todos los fans le empiezan a llamar Bacarina, ya que Vaca es tonto. ¡Estúpido! Pasan diversas y muy graciosas aventuras como ir al pueblo de María y descubrir un poco de su pasado, ir a un lago a un picnic, pelearse entre ellos por Katarina, meterse al diario de Tom Riddle y muchas cosas más. Un día, llega el final de Katarina en el juego, cuando la desenmascaran frente a todos como una villana, y eso hacen. Katarina no se da cuenta que ella no ha hecho nada de lo que dicen, debido al pánico y piensa que debe huir, pero por fortuna sus amigos la defienden, y ha cambiado el destino de su historia al formar las relaciones del juego de una forma diferente, y sin darse cuenta, evitó una ruta mala. Pero María se da cuenta de que las chicas están poseídas por una magia oscura, y como quiere investigar el origen de esto, misteriosamente desaparece. Todos la buscan sin éxito, y Katarina, hablando con el presidente estudiantil, recuerda una ruta secreta que su amiga le relató en algún momento, pero que Katarina nunca jugó, y sabe que el chico tiene magia oscura. Ella le pregunta al presidente si fue él el culpable. Revela su identidad y le dice que la odia a ella por ser tan feliz y cambiar todos a su paso, por lo que le pone un hechizo y la pone a dormir para siempre. ¡Desgraciado! Todos se preocupan por Katarina y no saben cómo traerla de regreso, pero vemos que Sofía es la reencarnación de su mejor amiga del otro mundo, y está ahí para ayudarla, ya que deseó reencarnar y volver a verla cuando supo de su muerte, y al parecer así pasó. Vemos cómo era la vida de Katarina antes, con su familia, sus amigos y en la escuela, pero siente que hay algo raro y que no debe de estar ahí, y con ayuda de su amiga reacciona y sabe a dónde debe regresar, así que rompen el hechizo y se despiden para siempre. ¡Oye, Calamardo! Katarina ya sabe dónde está Sirius y decide enfrentarlo. Nos muestran que de niño una mujer de la realeza mató a su madre, debido a que su hijo estaba muriendo y él era un hijo de su marido, es decir que era medio hermano del chico de la realeza, Sirius. Querían pasarle su mente o personalidad a él debido a que tenía una salud muy delicada. Con magos realizan un ritual medio satánico y matan a la madre, pero también matan al mago que realizó este ritual para evitar dejar pistas. Él busca venganza y toma la personalidad del chico, provocando que tenga una sed de venganza. Pero no contaba con el poder de la amistad, y Katarina vence al mago con palabras amables y llamándolo por su nombre real, Rafael. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Después de esto, todo vuelve a la normalidad, y es la graduación de Nicole. Katarina descubre que ya no está en un mal final, sino en uno nuevo, donde tendrá que descubrir qué hará para la siguiente temporada, ya que está confirmada para julio. Así que solo habrá que esperar por las locuras de Bacarina.
Espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse al canal para que saquemos más contenido como este, y activen la campanita para que reciban la notificación de su nueva waifu. Bueno, la verdad es que no va a pasar eso, pero sí recibirán una notificación de cuando saquemos nuevos videos. Dejen su otaku like y comenten qué les pareció, y qué otros animes les gustaría que resumamos. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook. Nos vemos en la próxima.